Hola, ¿qué tal chicos? Estamos finalizando nuestro módulo, nuestra materia y para la clase de hoy quiero hablar sobre el tema de relaciones públicas y opinión pública. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en un sistema democrático, incidir sobre la opinión pública es hacerlo indirectamente sobre la propia sociedad. Todos los que somos conocedores de esta situación, eh, bueno, sabemos que las organizaciones pues realizan acciones comunicativas sobre el público como una actividad de diálogo con los miembros de la colectividad, personas individuales o incluso entidades jurídicas, con la finalidad e intención de crear y obtener un clima de simpatía y comprensión general acerca de sus demandas y de sus aspiraciones. Uno de los principales poderes vertebradores entre sociedad y sistema político pues obviamente son los medios de comunicación. Tocqueville, en su análisis de la democracia en los Estados Unidos, afirma que los medios de comunicación son los que permiten llegar hasta el más ínfimo lugar de la vida pública, de la vida política, iluminando todos los resortes secretos de la política y forzando de esta manera a hombres públicos a comparecer ante la opinión pública. Los medios de comunicación para Wright Mills, por ejemplo, son uno de los mayores instrumentos de poder. Cada vez que forma más significativa, pues disponen las élites de riqueza y del poder. Esta situación social permite percibir a los más media como receptores de todo tipo de actividad para poder incidir e influir sobre sus contenidos y temario, enmarcándose en una perspectiva, si así lo queremos ver, que acrecienta su papel en una sociedad cada vez más comunicada, cuantitativa y cualitativamente. En este posicionamiento simbólico, cada organización pues busca entablar un diálogo con la sociedad para poder explicar cuáles son sus objetivos y qué pretende ofrecerles. Todo ello en aras de la responsabilidad social de las organizaciones. Una organización pertenece, ya lo hemos visto, a una determinada estructura social y de ella retrae gran parte de sus recursos, por lo que también es de justicia que la propia sociedad reciba aportaciones de las organizaciones. Pero para poder explicar sus objetivos y cómo ha aplicado el recurso, pues deben de comunicarse con la sociedad, deben de procurar explicar estas actividades porque son imprescindibles. Es imprescindible contar con medios de comunicación que son los que relacionan principalmente a las organizaciones con el conjunto de sociedad y difuminan sus mensajes. Esto nos debe de llevar a pensar, o mejor dicho, reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad y cuáles son sus efectos. Hablar de efectos comunicativos es ver cómo se contempla de diferente manera en cada región del mundo. Eh, y hay una reflexión teórica y está la empírica positivista respectivamente. Y aquí tenemos una dicotomía. ¿Por qué? Porque es la forma de enfrentarse a los efectos de los medios de comunicación no comporta la elaboración compartimentada de las conclusiones, sino que según muestran mayores o menores interrelaciones. Y esto se concreta en la profusión de los resultados provenientes del enfoque positivista. Pero la panorámica lógico-deductiva ha precedido y ha refutado a veces superficialmente determinado algunos aspectos. A ver, por ejemplo, Dader, la relación que hay entre los medios de comunicación y sociedad los ha dado en 4 periodos. El primer periodo, que era el periodo de creencia en la influencia poderosa y directa de los medios comunicativos, que abarcaría más o menos de 1920 a 1940. De ahí viene el segundo periodo de creencia en la influencia limitada o restringida de 1940 más o menos en la década de los 70. El tercero es el periodo de transición y una creencia moderada en la capacidad de influencia efectiva de los medios que abarca a mediados de 60 o a finales de los 70. Y por último está el periodo de nueva interpretación sobre la poderosa capital de la influencia de los mass media de este mundo ya de la tecnología, que obviamente comprenda de los 70 hasta nuestra actualidad. Pero
los medios tienen una imagen poderosa, claro que tienen una imagen poderosa. La creencia en una acción directa y poderosa de los medios de comunicación sobre el público encuentra la génesis teórica en el predominio del paradigma conductivista, imperante en el panorama científico de la época. Y hablando de este ambiente científico, aparecen, por ejemplo, los padres del estudio psicosociológico de las comunicaciones, que es Harold Laswell, Paul Lazarsfeld, Kurt Lewin, Carl Hovland, y entonces empiezan a conocer algo que hasta ahorita lo tenemos muy presente, que es la Communication Research. ¿No? Esta Communication Research pues son investigaciones que se dirigen sobre una serie de campos de observación en relación a la posible influencia psicosocial de los medios, cuáles son la persuasión ideológica o propaganda, la eficacia persuasiva de la publicidad y los efectos del cine sobre la juventud y la infancia. El contexto que facilita la aparición perceptiva del gran poder de los medios de comunicación se enmarca en un periodo de entreguerras. Acá tuvimos el desarrollo del aparato propagandístico de la ex Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, pero también de la Alemania nazi. La capacidad poderosa, persuasiva y directa presupone la existencia de unos condicionantes sociales y comunicativos como lo son la imagen de una sociedad de masas concretada en un conjunto de individuos atomizados, aislados. El pensamiento de que todas las personas tienen reacciones uniformes en relación a los estímulos externos y la visión de individuos estructurados socialmente. Esto que les estoy contando pues son premisas que nos pueden hacer pensar que los medios tienen una capacidad persuasiva casi irresistible y que si los profesionales de la comunicación aplican las técnicas más adecuadas, pues pueden obtener fácilmente la teleología comunicativa. Pero sí, los medios tienen una imagen poderosa, pero también debe de existir la influencia limitada en los medios comunicativos. Esto empezó por ahí entre los años 40 y 70, como ya les dije, pero hay que plantear un esquema limitativo de la dinámica comunicativa. Y bueno, el periodo se va apareciendo cuando, ¿saben cuándo aparece? Cuando hay una predisposición de los públicos, una autoselección o la percepción selectiva. Pero hay otra cosa muy importante que han detenido mucho a los medios: las asignaciones de valores potenciales en los sujetos que participan. A ver, es que entonces se debe de entender que el emisor no es tan poderoso ni tampoco unidireccional y que el público pues tiene que ser activo y singular. La exhibición, cuando aparecieron las nuevas técnicas analíticas asociadas obviamente a una investigación social aplicada, posibilitan siempre la percepción de estudio que señalan la existencia de instancias mediadoras situadas entre el comunicador y el receptor: los grupos sociales, la influencia intersubjetiva, el liderazgo de la opinión, la actitud singular del receptor. Y entonces entendemos que estas instancias recogen las informaciones que se emiten actuando como receptores primarios que integran las comunicaciones, y obviamente y posteriormente en una función emisora se emiten las informaciones que se han recogido. Pero, a ver, una cosa muy interesante es también hablar de la naturaleza de la comunicación. Factores como el tipo de mensaje o la credibilidad del comunicador condicionan una exégesis que el receptor realice de la comunicación. A ver, la credibilidad del comunicador depende significativamente de la imagen del receptor que posea para acercar del ente generador y creador del mensaje. ¿Qué debemos de tener presente? Que las premisas que el receptor demanda para aceptar la comunicación del emitor son la competencia que puede estar detentar sobre el tema, la veracidad de la información, la exactitud de los datos que le transmite, y sin estos condicionantes el destinatario difícilmente cederá fiabilidad al emisor. Ahora, el mensaje que se envía, pues tiene que analizarse el estilo, la estructura y el contenido como características principales de todo tipo de comunicación.
El estilo va a corresponder a aspectos ornamentales que le engalanan en cierta medida al contenido. Esta connotación, esta tingencia entre el comunicador y el receptor, pues obviamente incitan a la acción, a la pasividad, y aquí tenemos ya advertencia de situaciones. El contenido del mensaje debe de participar de una estructura interna que organiza y estructura todos los elementos que entraman el mensaje, ordenando las argumentaciones o cuándo y cómo establecer unas determinadas conclusiones. Y les digo yo, entonces, los medios sí tienen una imagen poderosa, pero deben de también tener una visión limitadora, porque los medios que aparecen son encuadrados en una red de relaciones sociales intersubjetivas, reciben valor y preeminencia de los múltiples grupos sociales que pasan a constituirse en el factor hermenéutico del individuo. A través del grupo, los individuos socializan normas y valores, comprenden mejor la exégesis de la realidad que los envuelve y crean relaciones e ideas y sentimientos comunes. La comunicación, ya lo sabemos, independientemente de que tenemos la materia de relaciones públicas, la comunicación posee un doble flujo. A ver, ¿y por qué posee un doble flujo? Porque ser calificado de líder de opinión no implica ninguna connotación a priorística individual. ¿Por qué? Porque únicamente se demandan algunas indicaciones, como el hecho de que sean pues los comunicadores personas que intentan convencer a otros sobre el pensamiento, o aquellas personas que se les pide una opinión sobre determinadas temáticas. La efectividad depende de 4 factores: competencia sobre la cuestión, la confianza que despierta en los demás, el grado y tipo de contacto personal y la posibilidad de recompensar inmediatamente a las personas que coinciden con él en sus operaciones e indicaciones. En un ambiente que minimiza los efectos comunicativos, el flujo comunicativo se traslada de los medios de comunicación a los individuos de la situación pretérita. Entonces, aquí está surgiendo una inesperada actividad en el momento en el que se estén consumiendo los productos comunicativos, que permite establecer que el receptor es quien selecciona. Y esta idea que se inserta en la exposición selectiva es que todas las personas pues distinguen los medios de comunicación, o mejor dicho, los medios que quieren consumir, y además aparece una explicitada complejidad del proceso comunicativo, en donde vamos a ver que van a aparecer múltiples variables que pueden hacer cambiar el acto comunicativo. Entre los actores que participan se manifiesta el comunicador y el destinatario, que es el que está condicionado por el medio utilizado. Para hablar de esto, y estas condicionantes individuales no son meramente intrínsecos. ¿Por qué? Porque se han conformado por influencias exógenas múltiples. ¿Cuáles son o cómo lo son? El tipo y grado de pertenencia de los grupos sociales, la situación personal, las normas imperantes en el ecosistema. Además, que deben de saber que el ente que crea, configura y transmite los mensajes, que es el comunicador, también está determinado pues, por una serie de elementos individuales: personalidad, normas, valores, pautas de comportamiento. Pero también viene lo colectivo. Y en lo colectivo, grado y tipo de las relaciones sociales que tienen, hilación con otros comunicadores, la imagen social. Y finalmente, los dos actores participantes están condicionados por el propio medio utilizado en la comunicación, ya que el tipo de canal influye sobre la forma de generar y recibir el mensaje. Ya estamos terminando el tema, pero ¿qué quiero entender o qué quiero que entiendan? De que debemos de entender que hablar de esto, de la imagen poderosa, también es hablar de un periodo de incertidumbre sobre efectos. Y acá debemos entender que la percepción de que los medios producen ingentes tipologías efectistas se sustentan en la génesis del estudio, en donde nos está diciendo que también se tienen que ver las acciones de los medios como los aspectos cognitivos, de la comunicación, que afectan a la cultura,
los conocimientos, las pautas y los valores, además del comportamiento. Nos estamos viendo.